Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy, lo primero, no solo hola a todos, sino hola a todos, allí donde estéis, en cualquier parte del mundo y parte del extranjero. Hoy, las prisas, muchas prisas. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Una, la menos importante, contar cómo el mundo se va a la porra. Y luego yo entiendo que la más importante es el Mundial de Fútbol y además si juega España, en fin, tremendo. Así que iremos lo más rápido posible para contar un montón de cosas que están pasando, pero tremendas, tanto en el frente ucraniano como en el frente de Oriente Medio. Así que ya sin más dilación, como se suele decir, nos metemos en materia. Y vamos con un primer vídeo de una impresentable. Esta es la parte cómica, ¿no? Para endulzar un poco el programa. Aquí tenemos a Caja Calas. Chan, 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 chan. First on fish, I must say that before I was, in this job, I didn't know that fish are so geopolitical. All the fish are really something that are hindering all important geopolitical processes. But yes, there are different things, put forward by different member states that have to be, removed from the package. Lo acabamos de oír. Nuestra, ministra de Asuntos Exteriores acaba de hacer una confesión de ignorancia absoluta. Esta tipa es más tonta imposible, más ignorante, desde luego. Dice, yo pensaba que la pesca era algo que no tiene importancia en la Unión Europea. Es para matarla. Esto, me acuerdo yo cuando era pequeño. En fin, yo soy contemporáneo de Matusalén. Es decir, las disputas que ya había tanto por la parte, fundamentalmente por la parte agrícola y por el tema de la pesca. Anda que no han reducido la cuota pesquera de España N veces durante N años. Y esta señora, y las tortas que ha habido entre españoles, franceses, nórdicos, británicos, tal, por el tema de los caladeros y de la pesca. No se ha enterado. Y llega y dice, anda, mira, ahí va, no sabía que cuando llega a este puesto que el pescado, que los pececitos tuvieran tanta relevancia geopolítica. ¿En manos de quiénes estamos? En fin, estos son nuestros, entre comillas, líderes, pues llamarlo, bueno, en fin, líderes. Pues esta señora que nos lleva a la guerra contra Rusia, que es forofa antirrusa, bueno, pues ya veis con qué criterio selecciona lo de ir contra Rusia, lo de apoyar a los israelíes, lo de no sé qué, no sé cuántos. En fin, sin comentarios más porque me dan los 7 males. Vamos con la infamia, la parte cómica, por llamarla de alguna manera. Ahora vamos con la parte infame del día de hoy. 14. Ahí veis a estos señores desfilando. 14 de julio, fiesta nacional de Francia. ¿Y qué vemos aquí? Pues a unos soldados ucranianos, ni más ni menos que desfilando por los campos elíseos. Y claro, esto, a ver, los franceses siempre fueron en la Segunda Guerra Mundial colaboracionistas, ¿no? No solo el régimen de Vichy, sino también el resto, ¿no? Lo que estaba bajo ocupación directa alemana. La resistencia francesa tiene mucho de mito. Pero, bueno, aquí vemos, 81 años después, unos señores, en este caso los ucranianos, desfilando por los campos elíseos, al igual que pasó 81 años, bueno, más de 81 años antes, 83, 84, 85 años más o menos. Antes, en el 41, pasó lo mismo con unas personas que tenían la absolutamente misma ideología que estos señores ucranianos. Pero la misma. Y vamos a poner una foto aquí para que recordéis. Aquí tenéis las fotos. Fijaros, hay unos señores desfilando, así militares. En el centro se puede ver la Torre Eiffel, con gente muy conocida, ¿no? Con un señor que era pintor, frustrado y tenía un bigote de origen austriaco, que fue a cabo en la Primera Guerra Mundial, paseando con el Arco del Triunfo allí. Bueno, pues 80 y tantos años después, otra vez vemos a gente de la misma ideología desfilar por los campos elíseos.
para que veamos que bueno, quién está con quién, es decir, quién está con los descendientes sucesores de estos señores y de Stefan Bandera y otros parecidos en el caso de Ucrania, y quiénes están en el lado contrario, quiénes están con los que derrotaron, en este caso la Unión Soviética, porque los aliados anglosajones se tocaron las narices, básicamente, quién derrotó a estos señores en la Segunda Guerra Mundial. Pues está claro. En fin, dicho esto, y esta infamia absoluta del señor Macron, una más a su ya larga y dilatada carrera de infamias, pues nos vamos directamente ya a oír a otro impresentable. Can the Ukrainians win this war? It's a question I've dare not ask for most of the last 4 years. Well, I say yes, and I actually think they already have, and this comes to... You think they've already started to turn the tide? Yeah, definitely, because this boils down to the theory of war. If it's a big guy attacking a small guy, and the big guy being Russia trying to deny the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine, and then Ukraine, after 4.5 years, still stands strong and has not allowed Russia to invade them, then by definition they will have won. So look at things from a Moscow perspective. In the past 4 years during the active war, they have advanced 60 kilometers. In World War II, they went from Moscow to Berlin. That's 1,400 kilometers. You have to ask yourself, who has won, who has lost? I say Ukraine has won. En fin, este es ni más ni menos que el impresentable del señor Alexander Stubb. Yo le llamo Stubb Ido, pero bueno, porque suele decir este tipo de tonterías, de chorradas, así, cara al público y tal. Este es el presidente de Finlandia, y esto lo dijo en la cumbre de Ankara de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, ¿no? Nos cuenta que Ucrania ya ha ganado, ni siquiera va a ganar, ya ha ganado. Eso es una cosa ya delirante. Pero es que encima se inventa una nueva teoría militar, no sé cómo llamarla, es decir, militar y tal, que es que si alguien pequeñito entra en guerra con uno grande o el grande con el pequeño y pasan 4 años de guerra, independientemente de lo que pase en el campo de batalla que más da, es decir, eso quiere decir que el pequeñito ha ganado. Eso es una cosa que yo me he quedado pasmado cuando lo vi por primera vez. Digo, este señor es consciente de las estupideces que dice, de las imbecilidades. Bueno, pues ya veis aquí a este señor tan contento, al presidente de Finlandia, que es uno de los primeros países que va a ser arrasado, es decir, junto con los bálticos, pues defendiendo a los ucranianos y que, los ucranianos adelante, que os apoyamos hasta el final y que si quiere ganar con los rusos, pues se va, oye, que no pasa nada. Bueno, pues estos son los que nos dirigen una guerra frontal, y ahora sí que lo digo muy en serio. Cada vez la cosa está peor, es decir, yo cada vez que hablo con unos y con otros, quiero decir, con gente aquí en España, expertos y tal, en Rusia, todo el mundo me está diciendo vamos de cabeza a una guerra europea a gran escala y eso puede acabar fatal, entre otras cosas puede acabar con una bomba nuclear. Putin cada vez está más presionado, y esto ya lo puedo decir. Putin está muy presionado tanto por la población, que no se queja de los ataques y demás contra las refinerías de petróleo que les dejan sin gasolina y tal, no. Los que se están quejando cada vez más, y eso puede incidir de alguna manera en las elecciones del próximo del próximo septiembre en Rusia, parlamentarias, bueno, pues de lo que se están quejando es de la mano blanda. ¿Qué están haciendo sus dirigentes? Pero es que cada vez más dirigentes dentro del establishment del Kremlin, incluido el partido de Putin, Rusia Unida, están presionando y diciendo que hasta aquí hemos llegado. ¿Qué es esto de hacer la guerra autolimitándonos? Bueno, parece que Putin ha empezado tenuemente a hacer ciertas cosas que antes no hacía y que ahora vamos a ver. Es decir, en la guerra de Ucrania, que en realidad ya sabéis, en la guerra de la OTAN contra Rusia y Ucrania. Bueno, pues ha empezado a atacar por fin, de manera sistemática, antes lo hacía de vez en cuando, los barcos en Odessa, en el puerto de Odessa, que es una cosa obvia. Es decir, pues aquí le están zumbando a un par de barcos los rusos en el puerto de Odessa. Odessa tiene como varias zonas, varios puertos, más o menos pegados. El de
a ver si lo digo bien, porque esto es de Chornomorsk, en Odessa. Y esto es importante también, ¿por qué? Porque han empezado a hacer otra cosa que dices, hombre, por fin, ya después en el 5.º año ya era hora. Han empezado a atacar, esto que vemos aquí son ¿cómo lo diría yo? Bueno, joder, no me sale la palabra. Las tanques, digamos, de almacenamiento, no de petróleo, sino de cereales. Porque una de las mayores empresas ucranianas exportadoras de aceite de girasol y de granos, que se llama Kernel, ha tenido que suspender temporalmente el funcionamiento de ese terminal en Chornomorsk, en el puerto este de Odessa, tras los intensos ataques rusos que tuvieron lugar la noche del 12 de julio. Como resultado de los ataques, se dañaron equipos de carga y descarga y la infraestructura de los terminales, las líneas de suministro eléctrico y los silos, que es lo que vemos aquí, de grano, no me sale la palabra, los silos de grano y los tanques de aceite de girasol. ¡Hombre! Ya era hora que empezaran a atacar una de las cosas que más daño le hace a Ucrania, que es la exportación de granos por el puerto de Odessa. Bueno, pues parece que ya los rusos han decidido que es hora de empezar a cortarles una de las principales fuentes de ingresos económicos que tienen los ucranianos actualmente, que es todo esto que estamos viendo. Aceite y granos que son exportados a través del puerto de Odessa a un montón de sitios. Bueno, aleluya. Por eso digo, parece que Putin ante las presiones está abriendo poco a poco, digamos, el marco de las cosas que se pueden atacar. Y que antes no se podían atacar porque no querían, no porque no se pudiera. Bien, bueno, pues pasamos a lo que hacen los ucranianos, claro, que siguen machacando, a veces directamente ataques que no van o sea, que no tienen objetivo ninguno más que matar gente y digamos, dañar a pueblos y ciudades y tal. Y en este caso vamos a ver unas imágenes así muy impactantes y tal, de un ataque de drones ucranianos contra la provincia de Moscú. Ahí lo tenéis. Aquí no había ningún objetivo militar. Esto se hace simplemente pues, para crear pánico, problemas de la población. Y esto que estamos viendo pues es ya digo, una zona de la provincia de Moscú, no de Moscú. Y aquí lanzaron 350 drones contra la región de Moscú en la noche del domingo al lunes. Claro, ha habido víctimas mortales porque esto se hace única y exclusivamente para eso. Y como se ve, daños materiales. En fin, los ucranianos como siempre, ¿no? Y al mismo tiempo que están haciendo estas barbaridades, cosa que no hacen los rusos se pueden equivocar, como todos, quiero decir, y pueden darle sin querer a una casa o lo que sea. Pero lo que no hacen es ataques directamente para crear pánico, para crear muertos entre los civiles, sin ningún tipo de objetivo militar alrededor ni nada por el estilo. Bien, pues seguimos aquí en este sprint de hoy. Tremendo. Otra de las cosas que están haciendo los ucranianos es atacar los puertos del Mar de Azov. Y también en puertos como el de Krasnodar. Y bueno, están atacando barcos, básicamente, que los están machacando. Aquí los rusos, como siempre, esa dejadez que tienen para proteger. Es que llevamos así más de 4 años. Es decir, algo podían hacer, pues poner redes y tal, algo han hecho de esto, es decir, antidrones, pero algo podían hacer para la dejadez. Y aquí lo vemos, es decir, cómo están atacando los drones, barcos y catapum. Cuidado con la música. O sea que ahí vemos que... Y fijaros, siempre atacan al puente. ¿Por qué? Porque en el puente suele estar el capitán del barco, o su segundo, el primer oficial y tal, y al atacar el puente te estás cargando también la capacidad de poder maniobrar y de poder ser guiado del barco y estás acabando con el capitán o con su segundo de a bordo. Esto suena así, no se andan con tonterías, como los rusos. Pero bueno, están haciendo un daño bastante importante, aunque muchos de estos barcos están vacíos y tal, porque vienen a descargar y cosas de estas, pero vamos a ver.
esto ya viene de lejos y se ha criticado mucho la absoluta incompetencia, y se ha cambiado varias veces de los generales, de los almirantes que mandaban la flota en el mar de Azov y demás, por la absoluta incompetencia de los rusos para proteger sus barcos, sean civiles o militares. Bueno, pues esto es una cosa que después de ya, en el 5.º año, dices, no se comprende. Están haciendo bastante daño porque no son ni uno ni dos. Y llevan ya como 4, 5, 6 días castigando todos los días a los barcos en el mar de Azov. Bueno, no se entiende. ¿Veis? Como siempre, directamente a el puente de mando. Claro, ahí se ve, vamos, catapum. Esto es lo que tenemos y esto es lo que no se entiende, ¿no? Esperemos que los rusos tomen medidas al respecto. Y lo pueden hacer, ¿eh? Es decir, que no es un problema que no, es que no tengo defensión. Bueno, pues, en fin, no se entiende. Lo dejamos aquí, el tema de Ucrania por el momento. Tiempo habrá de más. No olvidemos que mañana miércoles, con Ezequiel, seguiremos, aquí se ven los buques ardiendo, pum, pum, pum. Ahí lo veis, las columnas de humo. Bueno, ya digo, no se entiende que estén los rusos de esta manera y que no los protejan mejor porque tienen capacidades para protegerlos. Es decir, y en cualquier caso que no ataquen con dureza extrema, ya no solo estos barcos que hemos visto que estaban atracados en el puerto de Odesa, sino cualquier barco que se dirija hacia el puerto de Odesa, o que se dirija o que salga. No sé, o sea, pero de manera sistemática, como están haciendo ahora mismo los ucranianos en el mar de Azov, todos los días. En fin, vamos a ver qué pasa porque la situación está muy, muy, muy complicada. Ya digo, hay muchas presiones para que Putin dé el visto bueno, sobre todo de los militares y de los servicios secretos, para que dé el visto bueno a ataques más duros, muchísimo más duros. Ya, y hasta ahí puedo leer. Bueno, y nos vamos a Irán. Nos vamos a Irán rápidamente, nos vamos a Irán y nos vamos a lo que es esto que decía yo, de que los duros están en el titular, de que los duros se han impuesto. Este señor que vemos aquí, ahí dando un discurso, este señor no es ni más ni menos que el nieto del famoso, el primero, el ayatolá Khomeini. No confundir con Yamenei, que es el que mataron ahora. El ayatolá Khomeini, el padre de la revolución, bueno, pues este señor es su nieto. Este señor se llama Sayed Ali Khomeini, o Khomeini. Y aquí que el señor que está, creo que lo importante de esto es que este señor fue elegido en los funerales del ayatolá Ali Khamenei para hacer un discurso, digamos, hablando de Ali Khamenei, etcétera y tal, y claro, metiendo elementos políticos. Y una de las cosas, un discurso oficial, es decir, una de las cosas que dijo es lo siguiente: no es aceptable depender del pueblo en momentos de crisis y luego, cuando la situación se calma, decir que esas mismas personas son extremistas y radicales. Debemos escuchar las demandas del pueblo. Esto lo está diciendo por el gobierno, que se quejaron de las manifestaciones y de algunas manifestaciones que se han hecho. Y yo he visto, por ejemplo, cómo han increpado, nunca me acuerdo cómo se dice, al presidente de Irán, al ministro de Exteriores Araghchi, a Ghalibaf, el presidente del Parlamento, y a otros más, cómo les han increpado los propios iraníes por blandos, es decir, por moderados, por negociar con los Estados Unidos. Y aquí está diciendo, a eso se refiere el nieto de Khomeini, diciendo, oye, esto de que el pueblo es estupendo cuando nos atacan los americanos en momentos de crisis, pero luego cuando te protestan a ti, al gobierno, por blanditos, entonces decir que esos son alborotadores, extremistas y radicales. No. Sector duro haciendo una crítica al gobierno. Y dijo más cosas. ¿Qué más cosas dijo? Pues dijo lo siguiente. Cualquiera que quiera negociar para lograr la paz con Estados Unidos es un traidor. Esto no es una referencia clara a los moderados, a los negociadores, pues que me diga luego qué es. Repito, cualquiera que quiera negociar para lograr la paz con Estados Unidos es un traidor. Y cualquiera que les envíe mensajes de amistad tiene una boca sucia e impura. Nuestro problema con Estados Unidos no es un asunto de hoy o de ayer. Comenzó
comenzó hace décadas, cuando cometieron un golpe de Estado contra Irán. Pero con lo que han hecho recientemente, el asesinato del líder de la revolución, Ali Khamenei, han plantado una semilla de enemistad que nunca desaparecerá. Es decir, una declaración de guerra permanente contra Estados Unidos. Y que el que haga lo contrario, es decir, los negociadores, la parte moderada, el gobierno, para entendernos, pues ese es un traidor y no está en la sintonía de lo que son los clérigos. Hay que decir que, como decía, el hecho de que el nieto de Khomeini y otro que Saed Khalili fueran seleccionados para hablar en un acto conmemorativo del mártir Khamenei, muestra claramente la postura del líder supremo sobre las actuales negociaciones. No olvidemos que estos son clérigos y que el líder obviamente es un clérigo, con lo cual, y que los clérigos son un sector duro y por lo tanto están recogiendo lo que cada vez está más claro que es el pensamiento del líder Ali Khamenei Jr., Mojtaba Khamenei, el hijo, que si bien no se ha pronunciado en contra de las negociaciones, abiertamente se ha dejado caer ya que bueno, que no es favorable, pero que había dejado hacer por si se conseguía algo al gobierno. Pues bien, en esta misma línea, Mohsen Rezai, un antiguo militar general que ahora es asesor, ya retirado, del comandante supremo, dijo lo siguiente: buscar la venganza es un derecho legítimo para el pueblo iraní. De acuerdo con el derecho internacional, cada nación tiene el derecho a defender su seguridad, soberanía y derechos, y el pueblo iraní se reserva este derecho. Vale, hasta aquí, bien. Buscar la venganza, ojo. En la cultura islámica y chiita, la santidad de la autoridad religiosa y el liderazgo es la santidad del Corán. Perdón, que lo leo bien. En la cultura islámica y chiita, la santidad de la autoridad religiosa y el liderazgo es la santidad del Corán. Por lo tanto, cualquier transgresión contra esta posición no es simplemente un acto político, sino que se considera un insulto a las santidades islámicas. Y además del derecho legal, el pueblo iraní también tiene la obligación religiosa de responder a este acto. Aquellos que desempeñaron un papel en este crimen han cruzado las líneas rojas de la República Islámica de Irán y deben enfrentar un castigo decisivo. Es decir, nos está recordando que esto es un tema que va más allá de la legalidad internacional o del derecho, es un tema también religioso y que por lo tanto es obligación de los chiitas castigar a aquellos que les están agrediendo, en este caso los norteamericanos, y al mismo tiempo aquellos que quieren pactar con los norteamericanos. Bueno, y la noticia, digamos, de estos últimos días más interesante, y ahora os explico por qué, es la siguiente. El Parlamento iraní estaba cerrado debido a la guerra, los ataques y tal. El Parlamento se cerró para evitar que los reventaran a todos juntos. Y por lo tanto, cada diputado pues, estaba por allí, en cualquier lado, perdido. Esto también ha sido una maniobra del presidente del Parlamento, Ghalibaf, el principal negociador de los iraníes, que ha hecho todo lo posible para que el Parlamento no se reuniera con todo tipo de excusas, porque sabe que una vez que se reúna el Parlamento y vuelva a funcionar, la mayoría de los diputados están a favor de tomar decisiones contrarias a los moderados, es decir, son partidarios de los radicales. Y para que os hagáis una idea, y esta es la noticia, el Parlamento iraní finalmente ha sido reabierto. Es decir, que se vuelven a poder reunir. Y los primeros proyectos que ya tienen de ley presentados están relacionados con el Estrecho de Hormuz y con el Líbano, y con la guerra del Líbano. Ojo, que también quieren presentar, veremos al final lo hacen o no, un proyecto de ley para salirse del Tratado de No Proliferación Nuclear. Atentos al dato. Es decir, que claramente se imponen los duros dentro del gobierno de Irán frente a los moderados. Finalmente, simplemente por encima pasa una noticia que la que se está hablando ya, esto es difícil de saber, pero bueno, según el New York Times,
Israel dedicó varios años a cultivar en secreto al expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad como un posible activo de inteligencia y como un posible líder de Irán en caso de un cambio de régimen. Bueno, como parte de este esfuerzo, los servicios de inteligencia israelíes se reunieron con Ahmadinejad en el extranjero en varias ocasiones, incluyendo Budapest, donde conferencias académicas y sobre todo el clima mejor y tal, menos caluroso, se utilizaron como tapadera para reuniones secretas. El exjefe del Mossad, David Barnea, se reunió personalmente con Ahmadinejad en la capital húngara en 2024, mientras que Israel también cubría algunos de sus gastos de alojamiento y viaje. El plan culminó durante la reciente guerra, cuando agentes del Mossad sacaron a Ahmadinejad de su complejo en Teherán en un coche Peugeot negro y después de un ataque aéreo israelí, y lo trasladaron rápidamente a un lugar seguro en Irán, como parte de una operación más amplia para un cambio de régimen. La operación finalmente fracasó después de que Ahmadinejad abandonara el lugar seguro en circunstancias poco claras. Funcionarios iraníes afirman que ahora se encuentra bajo arresto domiciliario después de que las autoridades descubrieran los supuestos contactos con Israel. Esto es lo que dice, perdón, el New York Times. Quiero decir que, bueno, es una fuente interesada, pero hay que recogerlo. Quiero decir, puesto que lo dice, lo contamos. Hay que decir una cosa. Esto no quiere decir que Ahmadinejad sea un traidor o no, pero lo que sí es cierto es que cuando fue presidente y después de ser presidente, pero sobre todo cuando fue presidente y cuando tuvo un intento de presentarse nuevamente a las elecciones, fue vetado por el Consejo de Jurisconsultos y por el propio Ali Khamenei, porque hubo muchas tensiones entre Ali Khamenei y Ahmadinejad. Digamos que eran posiciones políticas distintas, las dos duras, pero distintas, y digamos que se llevaban bastante mal. Esto es cierto y es conocido, es público, que tuvieron muchas diferencias y que al final Ali Khamenei, lógicamente, que era más poderoso, terminó cargándose, políticamente hablando, a Ahmadinejad. Esto sí es cierto. Ahora, que lo del New York Times sea verdad o no, pues no lo sé. Lo sabremos en cualquier caso en el futuro. Bien, pues seguimos con esta trepidante sesión de hoy. Y hay dos elementos de la reabierta guerra nunca cerrada. Es decir, pero bueno, digamos, de esta continuación de la guerra ya a gran escala por parte de Estados Unidos. Recordar, me voy a colgar la medalla, pero yo y 4 más, es decir, éramos de los que decíamos, incluso grandes no, porque no nos dejan hablar, en medios de comunicación, como Negocios TV, etcétera y tal, defendíamos, y en otros sitios también, es decir, que desde el principio que se estaba negociando el memorándum de entendimiento y cuando luego se aprobó, que no iba a ningún lado, que no tenía ningún futuro, que esto lo hacía Trump para ganar tiempo. Punto. Y que no iba a ningún lado. Y efectivamente, el tiempo nos da la razón. Es que esto, cuando decimos unas cosas, no, pues igual pasaba con las negociaciones en Ucrania. No, todos diciendo, no, pues si se puede llegar a un acuerdo entre los rusos, los norteamericanos y tal, y luego los ucranianos, y yo, y otros cuantos pocos también, los de siempre, diciendo, no va a ir a ningún lado, no va a haber ningún acuerdo. El tiempo nos da la razón. Bien, en fin. Pues esto es igual. El memorándum ya han dicho los iraníes que lo rompen en 20 partes y que ya no lo van a respetar. Y ya no lo han respetado desde el principio, que siguió haciendo ataques y todo tipo de cosas. Pues bueno, ahí tenemos a los explosiones. Esas son explosiones en el aeropuerto de Al-Ha, mal pronunciado, en Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque los sauditas atacaron el aeropuerto principal de Sanaa, en Yemen. Aquí podéis ver los zambombazos. Es la misma bomba, que la van a repetir varias veces. O sea, no es que, pero ahí veis claramente cómo cae el misil y ¡pum!, en la pista. Con lo cual, si te caen en una pista y por ahí, esto se repara rápidamente. Quiero decir, esto no tiene mayores problemas. Pero atacaron, como veis, ya digo, este no es el mismo misil, he repetido varias veces. Pero bueno, ahí se ve muy bien. A traición, como suele ser habitual por los saudíes,
porque un avión que transportaba a una delegación de autoridades del gobierno de Sanaa, de los Houthis, bueno, pues intentaron que no pudiera llegar al aeropuerto y para eso bombardearon el aeropuerto. Al final el avión se trasladó a otro aeropuerto y no hubo mayores problemas, pero lo que no querían, o sea, el hecho fundamental era que no llegara al aeropuerto porque hay decretado un embargo, digamos, aéreo por parte de los saudíes para que ningún avión aterrice en los aeropuertos controlados por los Houthis. Bueno, pues esto no se ha cumplido, han roto con ello y por eso los saudíes intentaban bombardear el aeropuerto de Sanaa para impedirlo. La respuesta, pues ataques al aeropuerto más cercano de los saudíes en la región. Y catapum, como podéis ver aquí, ardiendo por los 4 costados, bombazo tremendo y más bombazos. Y como veis aquí hay uno muy bueno. Bueno, a ver, muy bueno porque se ve ahí dentro del aeropuerto. Atacaron estos 2 aeropuertos, de hecho, este y otro militar, que estaban en la misma región. Y hay una que se ve ahí, la terminal del aeropuerto y tal, donde se ve ahí todo muy relajado, tranquilamente, un señor que pasa y estas cosas, y ahora lo veréis. Y catapum, hay que si ya estos 2 que se van con el carrito, el que lleva los carritos, tal, uno que viene para acá, todos muy tranquilos, que sí, tal, no sé qué, pues ahora pasará uno, tal, bueno, ambiente tranquilo, casi monótono, aburrido, este señor que pasa y tal, parece un militar, diciendo, joder, si no cogió el tabaco y tal, no sé qué, y ahora veréis. Pues eso. Esto es lo que hicieron los Houthis. Responder. A partir de ahora, a ver, ya hay una guerra abierta, o mejor dicho, se reanudan las hostilidades después de un periodo de relativa calma que ha durado varios años entre los Houthis y los saudíes en Yemen. De hecho, ya antes de que pasara esto, ya había noticias de que ambos bandos, tanto los Houthis como los saudíes, estuvieron reuniendo, en el caso de los saudíes, a los grupos árabes y grupos yihadistas y demás que hay en Yemen para enfrentarse, sunitas, claro, para enfrentarse a los chiitas de los Houthis, del movimiento Ansarullah. Están ahora mismo, ya digo, movilizando tropas porque se prevé una batalla gorda entre ambos. ¿Y cuál fue la respuesta en Sanaa de los... Aquí lo veis. Fijaros qué cantidad de gente apoyando al gobierno de los Houthis. Fíjate qué gritos pegan que te dejan sordo. Una marcha nocturna ese mismo día en Sanaa, la capital de Yemen, lo que antes era el Yemen del Norte, condenando la agresión de Arabia Saudí y apoyando a las fuerzas militares del Yemen. Esto es constante, es decir, si algo es incontestable es el enorme apoyo popular que tiene el movimiento Ansarullah en las zonas que controla. Y ya, bueno, ves desfiles, manifestaciones, como se ve aquí, cantando y tal, apoyando al gobierno, no les importa que le bombardeen, salen a la calle, como hemos visto con el caso de Irán, como hemos visto también algunas veces en el caso del Líbano, con Hezbollah. Pero sobre todo, ya digo, bueno, la gente aquí, el concepto del chiismo, pues estos son chiitas, es decir, del martirio, de comprometerse con una causa que consideran justa, hace que los Houthis que haya que coger el sombrero y quitárselo, porque han sido el único, no Estado, porque no controlan el Estado completamente, la otra parte la controlan los saudíes, pero el único, digamos, casi Estado que salió en defensa militar de los palestinos en Gaza. Con lo cual, aparte, bueno, de Irán y tal, pero Hezbollah no es un Estado, pero bueno, hay que quitarse el sombrero ante los Houthis y ante la población que les apoya, que es espectacular, es decir, y que están dispuestos a hacer todo lo que haga falta por defender causas que ellos consideran justas. En fin, bueno, pues vamos ahora ya a meternos en algunas imágenes que son importantes y un tema que es importante. Primero, un tema de los engaños. Como suele pasar en todas las guerras,
los norteamericanos nos están mostrando un montón de imágenes de ataques que han hecho contra diferentes sitios, bombardeos, tal, y especialmente uno de ellos ha sido el primer, digamos, sistema no tripulado norteamericano, un dron que llega e impacta contra un submarino, de estos submarinos pequeños que tenían los iraníes, pues yo creo que ya no tienen ninguno, pero bueno, por lo menos es disponible. Pero bueno, y lo ataca y tal, no sé qué. Y claro, le han sacado titular y diciendo, bueno, esto, fíjense ustedes, este ataque con este nuevo dron marítimo, así como una barcaza que llega, pum, va, una cosa espectacular, novedosa, que no han atacado nada. O sea, sí han atacado algo, o sea, las imágenes no son falsas, pero cuando uno se fija y hace para digamos, la película, el vídeo, y hace un zoom, fijaros, esto que hemos visto al lado, los hangares de al lado, cuando lo vemos en detalle, a imagen parada, están destruidos de antemano. Es decir, el dron ha atacado una zona que ya había sido destruida. Esto lo están haciendo mucho ahora mismo los norteamericanos, que están atacando zonas ya atacadas y ya destruidas porque no tienen objetivos claros. Y hay algunos objetivos directamente que no quieren atacar. Y nos venden como, bueno, lo hemos destruido y no sé qué, pero si ya estaba destruido. Como se ve aquí, estos hangares, esta especie de zona, posiblemente para temas de mantenimiento de barcos y tal, que se ven que han ardido por los 4 costados. Entonces, claro, hombre, no me cuentes la historia de que estás atacando una cosa que ya se ha atacado varias veces y que ya está inutilizada. Bueno, pues de esto hay mucho. O sea, que cuidado, porque pueden salir por ahí imágenes diciendo, fíjate, qué gran éxito. No, pues esto ya estaba destruido. No me contéis historias. Esto es remover escombros. Pero bueno, bien. Y como siempre, lo que yo digo, fundamental. Cuando viene Trump y tal, y todas esas cosas, y la guerra, y no sé qué, ya sabéis cómo es Trump, ¿no? Vamos a acabar con la civilización persa, vamos a destruir Oriente Medio, vamos a arrasar en Marte, en fin. Trump puede decir lo que quiera, que luego hay que ir a la realidad. Y la realidad es que, yo siempre lo digo, cuando Trump hace estas declaraciones y tal, hay que ir a ver dónde están los portaaviones. Esa es la clave. Porque, y cuáles están en servicio. Bueno, y cuando ponemos el mapa de dónde están los portaaviones, es decir, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues aquí ponemos un mapa, ahí veis está destruida. Aquí vemos el mapa. En verde están los portaaviones que están ahora mismo en funcionamiento, el Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico, el otro es el que no me acuerdo ahora. Es que estoy cegato, por eso estoy metiendo la cabeza, porque no lo veo bien. El George Bush, vale, el George Bush era el otro, porque el Gerald Ford es el que estaba hecho una porquería y se fue. El George Bush. Luego lo que veis aquí en verde debajo son los buques de asalto anfibio. El Trípoli y el Boxer, me parece que es. Estos son buques de asalto anfibio, no son portaaviones. Es decir, los 2 portaaviones que tenemos, el Abraham Lincoln y el George Bush. Y luego hay otro que está siempre en el Pacífico, que tiene su base permanente aquí en Yokohama, me parece que es, en Yokosuka, en Japón, da igual, en Japón. En Japón tienen varias bases los norteamericanos. Ese está siempre en el Pacífico. Aquí tenemos 3 que están operativos. Ahora por ahí, dando vueltas. Y luego tenemos estos que veis aquí en color rojo. Estos están en mantenimiento. Estos hay que olvidarse de ellos. Estos no pueden salir y seguramente en un año. Alguno quizá más. Están en mantenimiento. Así que tenemos 4 de los 11 que tienen los norteamericanos, 4 en mantenimiento, los rojos. Estos descartados. Y luego tenemos en naranja una cosa que es como haciendo pruebas. Es decir, una vez que termina el mantenimiento de unos portaaviones, no es cuestión de que se vayan,
directamente allí a la guerra, a bombardear cualquier sitio, no. O atacar cualquier sitio, no. Tienen un periodo en el cual se hace una especie de revisión ya en el mar, que se vea que todo funciona, que todo está operativo, antes de poder ir a atacar cualquier sitio. Y estos son los naranjas. El Carl Vinson, el Theodore Roosevelt y el otro es el... no lo veo bien. Los naranjas. Y luego están estos dos azules. Estos están en puerto. Estos en principio podrían estar disponibles. Podrían. Pero ya veis que en principio los rojos y los naranjas no lo están. Los rojos para nada, y son 4. Los naranjas son 2 más. El otro es un buque de asalto anfibio. De los que tienen, me parece, de los de la más primera categoría, 7. O sea, de los más importantes. Porque uno se les incendió. En fin, es decir, que no hay capacidad para mandar más allá de otro portaaviones, porque tampoco pueden dejar indefenso el Pacífico. La presencia del Pacífico es permanente, pues tienen que estar tocándole las narices a los chinos de una u otra manera y podrían mandar a algunos de los que están en azul, poco más, porque tienen que mantener a alguno en reserva, en el mejor de los casos. Luego no tienen capacidad para hacer más allá de lo que hicieron en marzo. Punto. No tienen. Y esto es clave. Trump y los analistas estos de pacotilla pueden decir lo que les dé la gana, pero si donde no hay, no hay. Pues bien, ¿cómo será que la propia CNN, que no es sospechosa de ser iraní y nada por el estilo, pues saca un artículo diciendo lo siguiente. Ahí lo tenéis, diciendo lo siguiente. Estados Unidos podría enfrentarse a grave escasez de municiones guiadas de precisión que son claves, ya que la guerra contra Irán continúa agotando las reservas militares. El coronel retirado del Cuerpo de Marines y analista del FIS, Mark Cancian, estima que Estados Unidos ha utilizado entre 1/3 y la mitad, ojo, 1/3 y la mitad, varía según el tipo de misil, de sus reservas de municiones clave, incluyendo más de 1.000 Patriot. Esto es un disparate. Para que os hagáis una idea, sigue diciendo el periódico, solo se producen alrededor de 600 misiles Patriot anualmente. Bueno, esto es ahora con la ampliación. Es decir, que se han gastado más de lo que se produce en un año solo en esto. En la guerra actual. Ellos, no los que van vendiendo, por ejemplo, a las monarquías del Golfo, eso no se cuentan, y los nuevos pedidos enfrentan un retraso entre 4 y 5 años. Es decir, que yo digo, bueno, póngame usted cuarto y mitad de Patriot. Y entonces dicen, bueno, me hace muy bien, pero usted esto se lo llevamos a casa y tal, pero se lo llevamos dentro de 4 o 5 años. Son misiles tecnológicamente muy sofisticados, extremadamente caros, no tienen. Lo que venimos diciendo, unos cuantos también, que tampoco es ningún secreto, o sea, no es que leer donde hay que leer, es decir, bueno, pues hasta la CNN reconoce ya que no hay municiones, que no tienen. Luego, la guerra de Trump en Oriente Medio no puede ser prolongada, porque no tiene con qué. Ni tiene portaaviones, ni tiene municiones, en una guerra que además es una guerra de intercambio de misilazos, para que nos entendamos, tanto ofensivos como defensivos. No tiene con qué. Y eso lo sabe. Por lo tanto, pues bueno, veremos a ver qué se le ocurre, pero no, una guerra larga no puede. No le llega sus capacidades militares. Puede intentar alguna barbaridad. Y ahora vamos a las barbaridades que puede intentar. O una de ellas. Bueno, aquí hay una bonita imagen, que no quería perderla, yo de un ataque de la Guardia Revolucionaria en el Estrecho de Hormuz a uno de los barcos. Ha atacado ya como 3 el otro día, yo creo que otros 2 o 3 hoy. Es decir, ahí vamos a ver un barco ardiendo por los 4 costados. Estos no como los rusos, es decir, le han pegado un zambombazo que mirad cómo está el barco. Esto es ya un buque de estos que querían pasar por el corredor omaní, es decir, por la zona limítrofe de aguas costeras omaníes, que controlan los omaníes, pero claro, le pegaron un zambombazo y ahí está.
por violación de derecho de paso y ardiendo por los 4 costados. Bueno, pues esto es lo que tienen que hacer los rusos con los barcos que van y vienen a Odessa. A ver, una guerra es una guerra, quiero decir. No seamos hollywoodienses y pensemos que las guerras son, pues yo qué sé, duelos de caballeros decimonónicos a espada o a pistola y poniéndonos de espaldas y dando 10 pasos, ¿no? En fin, vamos para allá, ya a la parte final. Y es Donald Trump. Donald Trump, que como siempre se sacó un tuit de estos delirantes. Este tuit es de los que hay que enmarcar. Bueno, tuit, o True, que es su red social. Dice lo siguiente aquí, el amigo Trump. A ver, que lo venga, que tengo que leer, porque si no... bueno, también lo puedo aquí leer, lo agrando, espera. El estrecho de Hormuz está abierto y permanecerá abierto, con o sin Irán. Estamos restableciendo el bloqueo iraní. Bueno, bloqueo iraní será bloqueo contra Irán, pero bueno. Llamado así porque solo impide la entrada o salida de barcos o clientes de Irán. Todos los demás países tendrán un justo y... espera, un momento, que no veo porque es un pimiento. Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho. A partir de ahora, Estados Unidos será conocido como el guardián del estrecho de Hormuz, pero como tal, y por cuestión de equidad, se reembolsará una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para brindar seguridad a esta sección tan volátil del mundo. El proceso de formación comenzará de inmediato. Gracias por su atención. Es delirante, es de risa, quiero decir. Está criticando a los iraníes porque dice, no, esto son aguas internacionales, libertad de navegación, esto es la libertad de navegación, por favor. No pueden los iraníes quedarse ni cobrar tasas ni nada por el estilo. Y entonces... van y dice Trump, no, esto está abierto, lo vamos a abrir, tal, no sé qué. Eso sí, como nosotros somos unos mafiosos, es decir, directamente no lo hacemos porque en función de la guerra, en función de un montón de cosas, sino directamente porque queremos ganar pasta y solo le ha faltado decir, a ver, este 20% no irá a las arcas del Estado norteamericano, irá al bolsillo de Donald Trump, que crearemos una empresa especial para ello. El único que le ha faltado. Y va y dice el tío, una tarifa del 20%, que es un disparate. Es decir, por la protección. Esto de pagar por la protección me suena, y a vosotros seguro que también os suena, a los mafiosos. Es decir, que iban por en Nueva York y tal, y llegaba la mafia y te decía, no, mire usted, si no pagas, si venimos aquí a protegerle, no, pero si no tengo problemas, si no... para que me protejan. Dice, ya, bueno, pero es que si no paga, le vamos a quemar el negocio. Bueno, pues entonces sí, les pago para que me protejan de ustedes mismos. Pues esto es igual. Es decir, les pago para que me protejan de los norteamericanos, pues si no seremos nosotros los que se lo hundiremos. 20%. Ha salido por ahí muchos tweets de los iraníes diciendo, 20%. Pero vamos a ver, si nosotros solo íbamos a cobrar el 10%. Esto es una barbaridad, es un abuso. En fin, una cosa. Pero bueno, sigue Trump a lo suyo, ¿sí? Después de dejar claro que estos son negocios, como en El Padrino, ¿no? Aquello de... esto no es nada personal, son cosas de negocios. Pues eso, cuando se van a cargar a alguien, una cosa de esta, pues eso. No es nada personal, son cosas de negocios. Y le pegan 5 tiros. Pues igual. El mandatario estadounidense asegura que su país pretende atacar el punto estratégico relativamente pronto. Vamos a ver a qué se refiere Trump. El mandatario estadounidense aseguró que su país pretende atacar el punto estratégico relativamente pronto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su país destruirá la estratégica montaña de Pitcairn. A saber cómo se pronuncia esto, pero bueno. Un importante emplazamiento nuclear iraní cercano a la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro del país persa. Dijo Trump, vamos a destruir la montaña de Pitcairn, díganles a los iraníes
que se preparen. No hay nada que puedan hacer al respecto, declaró el mandatario estadounidense durante una entrevista para el programa de radio de Hugh Hewitt. Bueno, ¿qué es esta montaña? Ahora lo vamos a ver. ¿Y qué es lo que...? A ver, o simplemente está diciendo una tontería, ahora veremos por qué, o si realmente tiene la intención de destruirla, esta montaña de Pitcairn, la hemos liado parda. Vamos a ver. Aquí lo vemos. Bueno, veis una montaña con tal... Bueno, pues esto es una montaña de granito. Una de las rocas más duras que existen. Pues bien, os leo unos datos de qué es la montaña esta de Pitcairn. El sitio nuclear de Pitcairn, la montaña de Pitcairn, es el elefante en la habitación del que nadie ha hablado. Hasta ahora han hablado de Natanz, han hablado de Fordo, de Isfahan, de un montón de instalaciones nucleares, pero ¿a quién ha oído de esto de Pitcairn Mountain, montaña de Pitcairn? Nadie. Pues bien, y ahora vamos a ver por qué. Es muy probable que este sitio contenga las reservas de uranio enriquecido de Irán. Segunda cuestión, es muy probable también que sea un centro de enriquecimiento de uranio secreto. Sabemos con certeza que al menos algunas centrifugadoras fueron trasladadas a un recinto debajo de la montaña. Esto se dijo hace tiempo. Ambas partes guardaron silencio al respecto. Irán ha estado expandiendo activamente durante y después de las recientes guerras este sitio. ¿Por qué nadie en Estados Unidos ha hablado de este sitio hasta ahora? Porque básicamente es imposible de destruirlo. Una vez que se señala su existencia, es necesario hacer algo al respecto. Eso significa dos cosas. O dos cosas efectivas. Hay una tercera. O lanzas una arma nuclear táctica, pues no hay manera de penetrar esto, o una operación terrestre para conquistarlo, que sería otro disparate. Pero bueno, la tercera es otra operación de estas ficticias, ¿no? Como hicieron en la Guerra de los 12 días. Cuando atacaron un montón de instalaciones y solo destruyeron las instalaciones de superficie y no se pudo destruir nada porque las bombas de perforantes antibúnkers que tienen los norteamericanos más potentes convencionales, las GBU-57 creo que son, pero no hay mucho caso. Bueno, pues estas como mucho penetran 20 metros y gracias. Como ahora os contaré, esto está en una zona de montañas graníticas y a esto se refiere. Para que os hagáis una idea, esto que está cerca de Natanz, esta montaña está ubicada a más de 100 metros, o sea, bueno, mejor dicho, las instalaciones de esta montaña están ubicadas, se han perforado a más de 100 metros bajo tierra. Esto no lo puede destruir ningún arma convencional. Nada. Es decir, debajo de una montaña de puro granito. Una de las, bueno, como sabéis, una de las rocas más existentes. Es varias veces más profunda y fortificada que Fordo, que a su vez probablemente solo sufrió daños menores. Se presume que es la ubicación de las reservas, como decíamos, de uranio altamente enriquecido de Irán y posiblemente salas secretas de enriquecimiento también de uranio. El sitio es tan fuertemente fortificado que Estados Unidos ni siquiera intentó atacarlo en 2025, en la Guerra de los 12 días, ni en esta guerra. La mayoría de los analistas coinciden en que la montaña de Pitcairn solo podría ser destruida con un arma nuclear táctica y aún así el éxito no estaría garantizado. Vamos a ver la chifladura de Trump. Repito, solo hay tres opciones. Una vez que ya has dicho esto y que antes no se había hablado porque era algo que no se podía destruir, entonces ¿para qué? O una de dos, o haces el paripé, la atacas sin conseguir absolutamente nada, como mucho a lo mejor lo que hacen siempre, pues taponar o destruir las entradas, pero eso se reabre con facilidad, y decir, ya hemos destruido el programa nuclear y tal, ya otra vez, hemos ganado, y ya, y vamos a negociar otra tregua. Algo así puede ser. Otra, lanzas un arma nuclear táctica y ojo porque lo que está diciendo Trump apunta un poco a ello, porque es la única manera de destruir esto. Si lanza, ya digo, armas convencionales, algo que está a más de 100 metros de profundidad, olvídate. Es decir,
las bombas antibúnker existentes, pero ni Estados Unidos, ni Rusia, ni ningún sitio, ¿eh? Ni siquiera si le lanzas un Oresnik, para que os hagáis una idea. Bueno, la siguiente, desembarco de fuerzas de operaciones especiales y toma del complejo. Ahora bien, estamos hablando de un sitio que está, pues eso, más o menos en el centro de Irán, no está en la costa ni nada de esto, y después de la experiencia tan estupenda que tuvieron cuando la operación de Isfahán, para intentar coger en las instalaciones de Isfahán algo relacionado con el programa nuclear civil iraní, donde se estrellaron, bueno, mejor dicho, donde 2 aviones Hércules de las fuerzas de operaciones especiales tuvieron que ser destruidos porque de alguna manera quedaron atascados en el sitio, donde además se estamparon, bueno, se destruyeron también 4 pequeños helicópteros de ataque, donde también 2 UH-60, 2 Black Hawk tuvieron que salir ardiendo, es decir, echando humo, donde, en fin, fue un absoluto desastre. Derribaron una 10, un avión de ataque a tierra, es donde se derribó el famoso F-15, que supuestamente toda esta operación era para rescatar a los pilotos, era un montaje. Bueno, pues esa operación fue un desastre. Esta era una operación, entre comillas, facilita. Tomar esto, habría que montar tal lío que me parece simplemente inviable, o sea, inconcebible, ¿no? Entonces, porque además los iraníes ya están preparados para ello. Así que yo me temo lo peor, pero bueno, yo supongo, espero que en el Pentágono le convenzan al señor Trump de que no lance una bomba nuclear táctica, porque esto es abrir la caja de Pandora y, pues bueno, que haga un paripé si quiere, que lo bombardee, que vaya con los P2, suelten allí unas bombas de estas antibúnker y digan, hemos acabado con ellos. Vale, bien. Y que sea un elemento simplemente de propaganda. Pero cuidado, la posibilidad existe. Y Trump lo está ideando a los 4 vientos. Vamos a acabar, o sea, no ha dicho vamos a atacar, hacer algo grande, no. Vamos a atacar esto. La montaña de... esto siempre se me olvida. La montaña... Es que yo para los nombres soy fatal. De Pitcairn. No sé cómo se pronunciará. Pitcairn, sí. Algo así porque se da en farsi. O sea que... bueno, pues esto es lo que hay. Así que hoy... digamos, como caso especial, debido a que juega España el Mundial, hoy terminamos antes, por eso hemos hecho antes, pues digo, si lo hacemos esto, bueno, si lo hacemos durante el partido, nada, esto no lo veo ni yo. Si lo hacemos... después, esto una de dos, o hemos ganado y todo, contento y tal, no estás para geopolítica y si perdemos, pues la gente va a estar con la depresión y tampoco va a estar para geopolítica. Así que, digo, lo hacemos antes y ya os dejamos para que vayáis calentando y preparándonos para el partido. Y no sé si hay algo más, hay alguna pregunta y tiempo, como tú me digas, Santiago. Bueno, esta es la penúltima, esto lo he metido deprisa y corriendo en el último momento. Los iraníes han anunciado... el señor Musk debe estar preocupado que a partir de ahora la infraestructura de SpaceX, propiedad de Elon Musk, es considerada objetivo militar legítimo. Señor Musk, o sea, vamos a ver, por lo menos la capacidad de destruir las unidades de los receptores terrestres, esto es factible. Que los iraníes ya tengan capacidad para hacer otras cosas con el sistema de Starlink que tiene ahora, creo que son 11.000 o 12.000 satélites orbitando alrededor de la Tierra y proporcionando servicios de Internet en general, y de comunicaciones, etcétera, a través de Internet, que es lo que usan los ucranianos para guiar sus drones. Espero que los rusos tomen nota y ellos, que sí tienen capacidad de hacer mucho más que los iraníes, le den un pequeño susto al señor Elon Musk. No lo creo, pero, en fin, pues aquí 3 cosas y me voy a hacer puñetas. Ya os dejo en paz. Una, seguir a nuestro canal, amigo y hermano, Guerras y Geopolítica, el mejor canal en español.
constantemente, poniendo noticias, una, otra, detrás de otra. No da tiempo a verlo de tantas noticias que ponen. Y podéis seguir rápidamente y de forma, con un vistazo, lo que va pasando en el mundo. Segunda, ya sabéis que las cosas están muy mal. No, este pesado siempre diciendo lo mismo, no. Pues es verdad. Likes, likes, likes. Compartir con amigos y fundamentalmente con enemigos, que son los que más se enfadan y más expanden las cosas. Y luego poner cosas. ¿Sabes? Este calvo, pesado y tal, no sé qué. Todo esto nos ayuda. Es decir, todo lo que sea tal, poner cosas, tal, likes y tal, esto hace que el algoritmo sea más benevolente con nosotros. Y finalmente voy a decir que, bueno, que esperemos que gane España, pues, a ver, lógicamente, contra los franceses, lo tenemos difícil porque Francia es un buen equipo, es un equipo estupendo, de hecho, pero bueno, vamos a ver. Y mañana lo vemos con Ezequiel. Así que esto es un hasta luego, pero ya, venga, hasta luego, chao.